Esta será una serie de videos de criaturas más temidas en las diferentes mitologías. Dejaré fuera las mitologías celta, griega, romana y nórdica debido a que me parece que son muy conocidas. Sin más, Camazotz, el murciélago de la muerte. En la mitología maya, Camazotz es una deidad asociada con la muerte, la oscuridad y el inframundo. Su nombre proviene del idioma quiche, donde Kame significa muerte y Zotz significa murciélago. Se le describe como una criatura con el cuerpo de un humanoide musculoso y la cabeza de un murciélago con grandes orejas puntiagudas, ojos brillantes y afiladas garras. Es una figura profundamente temida y respetada en la cultura maya, donde se le vincula con el sacrificio humano y el caos. Origen y mitología. Camazotz aparece en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiche. En este relato, los gemelos divinos Hunahpu e Ixbalanque deben enfrentarse a diversas pruebas en Xibalba, el inframundo maya. Uno de estos desafíos ocurre en la Casa de los Murciélagos, una cámara oscura infestada de murciélagos demoníacos de enormes proporciones que devoran carne humana. Entre estos monstruos se encuentra Camazotz, el más temible de todos, quien, al caer la noche, desciende desde las sombras y decapita a Hunahpu de un solo golpe, llevándose su cabeza para jugar con ella en un macabro juego de pelota. Camazotz también es una deidad relacionada con sacrificios humanos. Los murciélagos eran símbolos de muerte en la cultura maya y se creía que este mismo dios exigía sangre para mantener el equilibrio cósmico. En los templos dedicados a él se realizaban sacrificios donde las víctimas eran decapitadas con cuchillas de obsidiana en su honor. Camazotz en la cultura maya. No solo temían los mayas a Camazotz como una deidad del inframundo, sino que también lo veían como un ser vinculado con los murciélagos vampiros. En la selva mesoamericana, estos animales eran conocidos por chupar la sangre de otros mamíferos, lo que probablemente reforzó la creencia en el poder oscuro del dios. Las cuevas, consideradas entradas al inframundo, estaban llenas de murciélagos, por lo que los mayas creían que Camazotz habitaba en estos oscuros lugares. En muchas representaciones se le muestra con un cuchillo en la mano, símbolo de sacrificio, y con grandes alas extendidas, listo para descender sobre sus víctimas. Interpretaciones modernas. Con el paso del tiempo, Camazotz ha sido objeto de reinterpretaciones en diversas obras de ficción. En algunos círculos se le asocia con los vampiros debido a su relación con la sangre y la muerte. Además, algunos estudiosos han especulado que su imagen pudo estar inspirada en murciélagos prehistóricos gigantes como el Desmodus draculae, un megamurciélago vampiro extinto que habitó América Latina. Hoy en día, Camazotz sigue siendo una figura fascinante en la mitología mesoamericana. Su imagen ha sido usada en videojuegos, novelas y películas que buscan rescatar el misticismo y el terror que rodea a este dios. Aswang, la sombra devoradora. El Aswang es una de las criaturas más temidas del folclore filipino. No es un solo ser, sino una categoría de entidades malignas con diversas formas y habilidades, aunque todas comparten una naturaleza depredadora y sedienta de sangre. En muchas historias, los Aswang son criaturas nocturnas que se alimentan de carne humana, sangre o fetos. Su capacidad para integrarse en la sociedad durante el día y transformarse por la noche los hace especialmente aterradores, ya que cualquiera podría ser un Aswang en secreto. Su origen y mitología. El mito del Aswang tiene raíces prehispánicas y se ha transmitido de generación en Filipinas. Aunque no existe un relato único sobre su origen, muchas historias sugieren que el Aswang es un ser maldito o un humano que ha sido poseído por un espíritu maligno. En otras versiones, un Aswang puede convertir a una persona en uno de ellos mediante un ritual o mordedura. El término Aswang abarca varias subcategorías de criaturas, entre ellas Manananggal, un tipo de Aswang que puede separarse por la mitad. Durante el día parece una mujer normal, pero por la noche su torso se desprende de la parte inferior de su cuerpo y desarrolla enormes alas de murciélago para volar en busca de víctimas. Se alimenta de fetos, insertando su larga lengua en el vientre de mujeres embarazadas. Wak Wak, criatura alada que produce un sonido similar a Wak Wak cuando vuela. Se cree que su sonido se vuelve más suave cuando está cerca de su presa, confundiendo a sus víctimas. Tic Tic, similar al Wak Wak, pero emite el sonido Tic Tic al volar. Se dice que es un tipo de Aswang que caza en las noches y se esconde en los árboles. Sigbin, criatura con forma de perro o cabra con la capacidad de volverse invisible.
En algunas historias se alimenta de niños y puede robar sombras. El Aswad es un monstruo versátil que combina elementos de brujas, vampiros, hombres lobo y espíritus malignos, lo que lo hace aún más aterrador. Características y habilidades del Aswad. Los Aswad pueden adoptar distintas formas, aunque la mayoría de las veces parecen humanos comunes durante el día. Sin embargo, hay señales que pueden delatarlos. Son más delgados y pálidos que la gente normal. Su reflejo en el agua o en un espejo aparece al revés. Sus pupilas se reflejan en rojo cuando se les observa de cerca. Se cree también que los Aswad tienen fuerza sobrehumana, pueden transformarse en animales como perros, cerdos o aves y poseen una lengua larga y afilada con la que extraen la sangre de sus víctimas. Son extremadamente rápidos y sigilosos, capaces de acechar a sus presas sin ser detectados. Protección contra un Aswad. A lo largo de los siglos se han desarrollado múltiples métodos para protegerse de un Aswad. Ajo y sal, como con los vampiros en la cultura occidental, los Aswad son repelidos por el ajo y la sal. Aceite de coco bendecido. Se cree que este aceite burbujea cuando un Aswad está cerca. Arroz y dagas de plata. Arrojar granos de arroz en el suelo puede distraer al Aswad, ya que siente la necesidad de contarlos. Las armas de plata también pueden dañarlo. Cortar su parte inferior. Para los Manananggal, cuando un Manananggal se separa de su cuerpo inferior para volar, si alguien esparce sal o ceniza en la parte inferior, el monstruo no podrá volver a unirse y morirá con el amanecer. En la cultura moderna, el Aswad hoy en día sigue siendo parte del imaginario popular en Filipinas. En algunas regiones rurales, la gente aún evita salir de noche por miedo a encontrarse con uno de estos seres. También han aparecido en películas y series y videojuegos como 13, una serie animada de Netflix basada en la mitología filipina. El Aswad no es solo un monstruo de las leyendas, sino una manifestación del miedo ancestral de los filipinos a la muerte, la traición y lo desconocido. Su capacidad de esconderse entre los humanos lo convierte en un enemigo aterrador. No hay forma de saber quién es un Aswad hasta que es demasiado tarde. Wendigo, el espíritu del hambre eterna. El Wendigo es una criatura mitológica profundamente arraigada en la tradición de los pueblos angolquinos de América del Norte, especialmente entre los Ojibwa, Cree y Micmac. Se describe como un espíritu maligno que representa la avaricia, la hambruna y el canibalismo. En las historias, el Wendigo es un ser esquelético y cadavérico con una piel pálida y tensa sobre los huesos, ojos hundidos y una boca siempre ensangrentada como si nunca dejara de devorar carne humana. Algunas versiones lo describen con astas de ciervo y garras largas y afiladas, lo que le da una apariencia aún más infernal. El mito del Wendigo surge como una advertencia contra el canibalismo y la avaricia. En los duros inviernos de Canadá y el noreste de Estados Unidos, las tribus indígenas dependían de la caza para sobrevivir. Cuando la comida escaseaba, algunos recurrían al canibalismo para evitar morir de hambre. Según la creencia, quienes comían carne humana se convertían en Wendigos, condenados a una existencia de hambre insaciable. El Wendigo no solo era un castigo para quienes cometían canibalismo, sino también un símbolo del egoísmo extremo. Se decía que aquellos que ponían sus deseos personales por encima de la comunidad, acumulando recursos o traicionando a su gente, podrían ser poseídos por el espíritu del Wendigo. Esto reforzaba la idea de que la cooperación y compartir eran esenciales para la supervivencia del grupo. Apariencia y habilidades. Las descripciones del Wendigo varían, pero todas coinciden en que es una criatura terrorífica. Tiene un cuerpo esquelético. Se dice que es extremadamente delgado, como si estuviera en un estado perpetuo de inanición. Su piel puede ser pálida, grisácea o incluso traslúcida, dejando ver sus venas negras. Tiene ojos brillantes y hundidos. Su mirada es hipnótica y maligna, capaz de paralizar a sus presas. Tiene un olor a muerte. Se dice que emana un hedor nauseabundo a carne podrida. Garras afiladas, sus manos terminan en garras largas y negras con las que desgarra a sus víctimas. Una boca ensangrentada, con dientes afilados como los de un depredador, y su aliento apesta a muerte. En algunas versiones tiene astas de ciervo. Con el tiempo, algunas interpretaciones modernas lo han representado con astas, dándole una apariencia aún más demoníaca.
El Wendigo es extremadamente veloz y puede moverse a través de los bosques sin hacer ruido. Es un depredador implacable con sentidos agudos y una resistencia infinita. Nunca se cansa y persigue a sus presas hasta el agotamiento. Se dice que su hambre nunca puede ser saciada. Cuanto más come, más grande se vuelve, pero también más hambriento. El Wendigo y la posesión. No solo los caníbales pueden convertirse en Wendigos. En algunas versiones del mito, este puede poseer a una persona. La posesión por un Wendigo comienza con síntomas físicos y psicológicos: pesadillas recurrentes con sangre y carne, deseos incontrolables de comer carne humana, fiebre intensa y delirio, pérdida de peso rápida y extrema, y una conducta antisocial y agresiva. Si la persona no es detenida, acabará consumiendo carne humana y convirtiéndose en un Wendigo. En algunas tribus, cuando alguien mostraba estos síntomas, se le ejecutaba antes de que pudiera transformarse completamente. ¿Cómo se puede proteger de un Wendigo? Las historias incluyen diversas formas de enfrentarlo, aunque casi invulnerable. Se dice que solo hay unas pocas maneras de matarlo, entre ellas el fuego. Quemar el cuerpo de un Wendigo es la única forma segura de destruirlo. Plata. En algunas versiones modernas, las balas de plata pueden dañarlo, similar a los hombres lobo. Cortar su corazón congelado. Se cree que el Wendigo tiene un corazón de hielo. Si alguien logra abrir su pecho y destruir el corazón, el Wendigo morirá. Uso de rituales chamánicos. En las creencias algonquinas, los chamanes podrían realizar rituales para exorcizar al espíritu del Wendigo de una persona poseída. El Wendigo en la cultura moderna. El mito del Wendigo ha trascendido las leyendas indígenas y ha influenciado la literatura, el cine y los videojuegos. Ha aparecido en películas de terror, series como Supernatural y los juegos como Until Dawn, donde se representa como una criatura grotesca y voraz. También ha sido explorado en la literatura de terror, incluyendo cuentos de Algernon Blackwood y novelas inspiradas en la leyenda. Más allá de su imagen como monstruo, el Wendigo sigue siendo un símbolo de la avaricia y la corrupción humana. Su mito persiste como una advertencia sobre los peligros del egoísmo extremo y la pérdida de humanidad en tiempos de desesperación.